Millonario se casa por error con la de limpieza. Cara aterrada, ella oculta un gran secreto. En una pequeña ciudad rodeada de montañas, vivía Victoria, una mujer de 35 años que había dedicado su vida a cuidar de su padre enfermo. Su mundo se había ido estrechando, y sus sueños de ser artista habían quedado guardados en un rincón polvoriento de su mente. A pesar de las constantes presiones sociales y familiares, nunca dejó de contemplar las pinturas que alguna vez había creado, esas obras llenas de color y vida que reflejaban un mundo que parecía haber olvidado. Las críticas, tanto de su familia como de sus amigos, siempre la habían hecho dudar de su talento. «¿Para qué perder el tiempo en algo que no te dará de comer?», le decía su madre con un tono que se había vuelto habitual. La voz de su padre, aunque más comprensiva, también reseñaba dudas en sus momentos de coherencia. Victoria, fiel a su cuidado paternal, enterró sus aspiraciones. Una tarde, mientras se encontraba en la galería de arte de la ciudad, sus ojos se encontraron con una serie de cuadros vibrantes exhibidos por un reconocido artista local, Lucas. La pasión que percibía en cada pincelada la conmovió hasta lo más profundo. Analizó los detalles de cada obra, ignorando el tiempo que pasaba. En su corazón un deseo ardió, una chispa de esperanza. Pero la realidad la abrumaba. Un recorrido por aquel espacio, que alguna vez se había sentido como un refugio, se había convertido en un recordatorio de lo que no podría ser. La inseguridad la asediaba, haciéndola cuestionar su propia existencia. Mientras se alejaba de la galería, sintiéndose pesada como si llevara sobre sus hombros el desánimo de toda una vida, se encontró con Lucas en la entrada. Él era carismático y seguro de sí mismo, con una sonrisa que iluminaba la tarde nublada. Un pequeño grupo de admiradores lo rodeaba, y sus risas y palabras de admiración resonaban en el aire. Victoria no podía evitar sentir que era parte del mundo del que se había alejado, el que la criticaba y la juzgaba, y mientras se alejaba, un ramalazo de tristeza surcó su corazón. Los días siguientes fueron una mezcla de emociones. La mirada de Lucas y su arte parecían flotar en su mente, como una melodía que no podía olvidar. La fragilidad de sus sueños resonaba consigo, un eco que parecía seguirla a cada paso. Sin embargo, su vida seguía marcada por la rutina, horarios de medicinas y largos días de espera. Su padre, con su deterioro creciente, parecía haber olvidado quién era ella, quién había sido. Pero esa mirada de Lucas, la pasión que se veía en sus ojos, comenzaba a hacer que Victoria se cuestionara si realmente estaba destinada a esa vida de sombras. La idea de retornar al arte la atormentaba, pero al mismo tiempo la llenaba de una ansia desconocida. Una mañana, mientras ayudaba a su padre con el desayuno, éste le hizo un comentario accidental, pero punzante. ¿Por qué no te alejas y persigues lo que realmente amas? Los sueños son para seguirlos, no para olvidarlos. Esas palabras la recorrieron como un torrente helado, recordándole que el tiempo no era infinito. Aquel diálogo insignificante, que nadie más escuchó, se convirtió en un bálsamo y a la vez en una espada al mismo tiempo. Victoria sentía el tirón de su corazón hacia el arte, hacia lo que había sido su pasión. Esa misma tarde decidió visitar la galería nuevamente, sintiendo el impulso de enfrentarse a su miedo. Sin embargo, lo que no sabía era que este encuentro traería consigo una serie de eventos que cambiarían su vida para siempre. Mientras la inquietud se instalaba en su pecho, Victoria se encontró frente a la puerta de la galería, un lugar que ahora simbolizaba tanto el miedo como la posibilidad. Un instante de reflexión la llevó a bajar la mirada a sus manos, callosas por el trabajo en casa, pero con un ligero temblor de anticipación. Tal vez debiera seguir los pasos del corazón, pensó mientras tiraba de la manija. La tensión en el aire era casi palpable. Sin darse cuenta, sus decisiones estaban a punto de desencadenar un proceso que no solo la desterraría de su zona de confort, sino que también revelaría mucho más sobre quién era realmente. En ese preciso momento, sintió que podría romper las cadenas que la mantenían prisionera, pero ¿de verdad estaba lista para lo que venía? Laura, en medio de su rutina diaria, se sentía cada vez más atrapada en su propio mundo, donde parecía que nadie se percataba de sus verdaderas capacidades. Desde pequeña, había sido esa niña callada en el fondo del aula, la que a pesar de sus brillantes ideas nunca levantaba la mano. Era evidente que su inteligencia era un don, sin embargo, su timidez había calcificado su voz. En la oficina, las cosas no eran distintas. Se sentaba en su cubículo,
rodeada de una pileta de informes y gráficos que otros hacían, mientras los compañeros le lanzaban miradas que a menudo la hacían sentir como una sombra. Las risas resonaban en el aire, pero en su corazón había un eco de inseguridad que la mantenía al margen. Sin embargo, a veces las notas que ella agregaba a los documentos pasaban desapercibidas y aunque le dolía, se había acostumbrado al silencio. Aquel día, el rumoreo a su alrededor era particularmente abrumador. Laura levantó la vista de su computadora, observando cómo sus colegas se reían y disfrutaban, mientras ella seguía sumergida en su tarea. Su jefe, Manuel, que era conocido por ser un hombre tradicional y por valorar más la apariencia que el contenido, caminaba por la oficina, atento a las interacciones, y lanzaba miradas de desaprobación cuando cruzaba su mirada con Laura. Ella, sintiendo que su espíritu se quebraba un poco más, se forzó a sonreír, a pesar de que su interior era un torbellino de emociones contradictorias. La situación se tornó insostenible cuando, en medio de una reunión, Manuel descalificó una idea brillante de Laura cuando ésta se atrevió a compartirla, afirmando que era demasiado ambiciosa y que necesitaba ser más realista. Esa frase resuena en su mente como un eco interminable, atravesando cualquier intento de concentración. Se sintió como si el suelo se abriera a sus pies, con cada mirada que la descalificaba y cada gesto que la ignoraba. Pero en medio de esa desesperación, una chispa interna le decía que había que hacer algo al respecto. En aquellas semanas, empezó a buscar recursos sobre cómo mejorar su confianza y habilidades de comunicación. Su mente se inundó de ideas cada vez que se encontraba en la soledad de su hogar, en la penumbra de su habitación donde podía ser ella misma. Se imaginaba en pie sobre una plataforma, mostrando sus ideas a todos sin miedo de ser juzgada. ¿Sería posible lograrlo algún día? La chispa se encendió aquella tarde cuando, en una conferencia de motivación a la que asistió, escuchó a una oradora que había superado dificultades similares. Laura permanecía embelesada escuchando, sus palabras tocaban su alma y sintió que esa era la señal que tanto había buscado. A la salida, había decidido que iba a cambiar el rumbo de su vida, aunque no supiera aún cómo. Esa noche, se sentó frente a su computadora y empezó a escribir un blog. Aunque sabía que era un pequeño paso, el acto de plasmar sus pensamientos era liberador. La idea de exponer su voz al mundo le daba una sensación de poder. Sin embargo, el temor de que nadie la leyera sería ensordecedor, y se preguntó si realmente estaba lista para eso. Con un poco de temor, pero también de determinación, pulsó enviar en su primer post. Mientras pasaban los días, la ansiedad seguía asediándola, pero su espíritu se llenaba de una fe renovada en su potencial. Los comentarios que empezaron a llegar la sorprendieron. Algunos eran críticos, otros elogiosos. Pronto, se dio cuenta de que había tocado una cuerda en otras personas que, como ella, habían sentido el peso del juicio y la incomprensión. Ella misma se sorprendía a veces haciendo preguntas en los foros y discutiendo temas de interés, escuchando historias que resonaban con las suyas. Este nuevo sentido de comunidad le dio fuerza. Lo que había comenzado como un simple blog se estaba convirtiendo en un bálsamo para su alma enrojecida. ¿Podría este nuevo camino ayudarla a recuperar su voz, a desafiar las limitaciones impuestas por los demás sin perder su esencia? La semilla de la valentía empezaba a florecer en su interior y se encontró a sí misma preparándose cada vez más para el próximo equipo de trabajo, donde su contribución sería clave en la próxima presentación de un proyecto significativo. Sin embargo, el miedo y la preocupación por la reacción de Manuel continuaban acechando al fondo de su mente. ¿Cómo se atrevería a mostrarse sin reservas ante el que la había menospreciado? Sin embargo, no podía rendirse. Con cada palabra que leía en su blog, con cada comentario que le llegaba, encontró el valor para alzar su cara hacia el sol, aunque a veces temiera que la sombra de la crítica siempre estaría golpeando su espalda. Había llegado el momento de enfrentar no solo al mundo exterior, sino también a la sombra de su propia inseguridad. El silencio en la oficina se tornó ensordecedor después de que Clara pronunciara aquellas palabras que habían permanecido guardadas durante tanto tiempo. Todos los ojos se volvieron hacia ella, algunos llenos de desdén, otros de sorpresa. Su corazón latía con fuerza en su pecho, y por un instante sintió que el mundo se detenía. Los murmullos entre sus compañeros comenzaban a intensificarse, y ella no pudo evitar percibir el olor agrio del juicio flotando en el aire. ¿Por qué no lo dijiste antes?
susurró un colega, y aunque la pregunta no carecía de razón, estrechó la herida en su interior. En lugar de eso, Clara decidió mantener la compostura, dándole la espalda a las miradas críticas y enfrentándose a su supervisor, siempre desdeñoso, quien se acercó a ella, con el ceño fruncido. «Así que ahora pretendes que todos crean en tus cuentos de hadas, Clara. No tienes pruebas, y lo sabes», dijo Manuel, su supervisor, con esa voz sarcástica que siempre la había hecho sentir pequeña. Pero detrás de sus palabras frías había un destello de miedo. Sabía que lo que ella decía podría trastocar el delicado equilibrio que él había mantenido en la empresa. Clara sintió la adrenalina corriendo por sus venas. Hacía tiempo que no se permitía dudar de sí misma. ¿Por qué ahora? En su mente, las imágenes de las diversas injusticias que había soportado en su trabajo comenzaron a cruzar como relámpagos en la tormenta. Ella aceptó que debía enfrentarse a sus demonios. La cruda realidad era que las palabras de Manuel la estaban ahogando. Su confianza se desvanecía rápidamente ante la presión de la situación. «Lo que estoy diciendo es cierto. No puedo permitir que esto siga así», dijo Clara, intentando apoderarse de su propia voz. El clamor de la oficina era una esencia viscosa a su alrededor, y el conflicto interno se tornaba inmenso. Our own co-workers, to seguguld often share coffee and laughter with her, were now the ones turning their backs, whispering. Clara podía sentir el rechazo de cada mirada, cada susurro, como si fueran dagas que la atravesaban. En su mente no solo era su propia lucha personal, estaba poniendo en peligro su carrera, su estabilidad emocional, al alzar la voz contra lo que era considerado el orden en su empresa. Las dudas comenzaron a arremolinarse en su mente. ¿Realmente vale la pena arriesgarlo todo? Sintió el peso de su decisión más que nunca, casi como una sombra que se cernía sobre ella con fuerza. Por un lado, el deseo de justicia pulsaba ardientemente desde su interior, mientras que por otro, el miedo al rechazo y a las repercusiones la envolvía como una fría niebla. Mientras Clara se debatía entre estos pensamientos, recordaba a su abuela, quien siempre le decía que las grandes victorias a veces requieren hacer sacrificios. «Quizás es el momento», se repitió a sí misma, atesorando la determinación que inesperadamente brotaba dentro de su pecho. De repente, el sonido agudo del teléfono sonó como un faro de esperanza. Era su mejor amiga, Marta, quien siempre había sido su apoyo incondicional. Clara tomó una respiración profunda y contestó. «Clara, he escuchado sobre lo que pasó. Estás haciendo lo correcto. Debes seguir adelante, aunque parezca aterrador. Estoy aquí contigo en esto», le dijo Marta con aquella voz serena que siempre la reconfortaba. Fue un aliento revitalizante que colocó una chispa de fuerza en su interior. Aclamada por las palabras de su amiga, Clara decidió que no retrocedería. «No puedo permitir que ellos me silencien. Esta lucha también es mía», pensó con resolución. No era solo su reputación lo que estaba en juego, era su dignidad. Esa noche, Clara se quedó despierta hasta muy entrada la madrugada, revisando documentos y mensajes. Salió a caminar, sumergiéndose en sus pensamientos. El frescor del aire nocturno la llenó de nuevas reflexiones. En ese momento de aislamiento, decidió que tenía que reunir suficientes pruebas para respaldar sus afirmaciones y así hacer frente a su acosador. No sería fácil, lo sabía, pero el coraje empezaba a ahogar sus miedos. Mientras sus pasos resonaban en la acera, empezó a imaginar la escena final, donde podría enfrentar a Manuel con la verdad. Visualizaba su mirada caería al suelo, incapaz de sostener su propio reflejo. Una imagen de victoria personal se ilustró en su mente y se sintió un poco más fuerte. Así, el camino que comenzaba no se sentía tan oscuro ni tan aterrador. Al regresar a casa, Clara ya no podía ignorar el fuego que comenzaba a surgir en su interior. Hoy había sido un primer paso, un testimonio de su resistencia. Tenía que ser valiente. Si su vida laboral fuera una novela, entonces era el momento de reescribir la narrativa. Su historia merecía ser contada con el poder que solo ella podía otorgarle. Cerró los ojos, pensando en lo que vendría, y lo hizo con el anhelo de un futuro brillante, abrazando el desafío con los brazos abiertos. ¿Qué sucedería cuando finalmente se enfrentara a Manuel? La noche avanzaba, y su mente se aferraba al futuro, abriendo una puerta que le conduciría al cambio. La tormenta que había estado acechando durante tanto tiempo finalmente estalló.
Lucía se encontró frente a frente con su jefe, Fernando, en su oficina, un espacio gris y austero que antes le parecía intimidante pero que ahora comenzaba a perder su poder sobre ella. Las paredes estaban cubiertas de gráficos y estadísticas que ensalzaban el éxito de la compañía, pero Lucía solo podía ver las sombras de prejuicios y desvalorizaciones impregnadas en el aire. «Esto no es lo que parece», le disparó Fernando con una sonrisa que ocultaba la arrogancia. La nerviosidad en su voz era palpable, y ella sintió que el tiempo se detenía, un breve instante donde todo el mundo exterior desapareció y solo existía ese momento entre ellos dos. «¿Qué no es lo que parece?», replicó Lucía, decidida a no dejarse llevar por la frustración que comenzaba a descender sobre ella. En su interior, una ola de valentía emergía. Cada insulto y cada duda que había enfrentado la habían preparado para este instante. «He trabajado arduamente, he superado cada uno de los obstáculos que me impusiste por ser mujer en este puesto, y hoy, aquí estoy, lista para demostrar que eres tú quien está equivocado». La mirada de Fernando se endureció. «No creo que debas ir a esa reunión, Lucía. No estás preparada». Sus palabras resonaron en la habitación como un eco que la perseguía desde hacía años. En su rostro se reflejaban desprecio y desdén, un recordatorio de cómo siempre había subestimado su capacidad. Pero ella no era la misma de antes. Había crecido entre las sombras que otros le habían colocado y se había forjado en la lucha. La ira se convirtió en energía, la impotencia en determinación. «Lo haré, y lo haré bien», afirmó, su voz ahora firme. En el fondo, Lucía sabía que lo que estaba en juego era mucho más que una simple reunión. Se trataba de romper las cadenas del juicio y reivindicar su lugar en el mundo. La tensión del momento fue cortante y palpable, como si el aire estuviera cargado de electricidad estática. Fernando se inclinó hacia ella, su arrogancia mutando en preocupación. «Esto no es solo un juego, Lucía. Las cosas son más difíciles de lo que pareces entender», advirtió, pero ella no estaba dispuesta a retroceder. En ese momento, se dio cuenta de que su vida había sido una preparación constante para competencias que nadie le había otorgado. Competir contra las expectativas, contra las críticas y, sobre todo, contra sí misma. Después de la abrupta cumbre de su confrontación, Lucía salió de la oficina con la cabeza en alto y el corazón latiendo con fuerza. La simplicidad del acto de cerrar la puerta detrás de ella ahora parecía monumental, una afirmación silenciosa de que no había nada que temer. Mientras caminaba por el pasillo, los murmullos de sus compañeros parecían volverse un canto de aliento, una sinfonía de solidaridad que ella nunca había imaginado. Tal vez, solo tal vez, había un camino diferente esperándola, uno donde el respeto se ganaría a través de la fuerza y no por el subterfugio de la sumisión. La reunión en la que se adentró más tarde no fue sencilla, ni cómoda, el camino todavía estaba lleno de desafíos. Pero cuando se alzó frente a la sala repleta de ejecutivos, con sus ojos bien abiertos y una confianza renovada, lo primero que sintió fue una corriente de empoderamiento. Fue un momento decisivo, donde las palabras que brotaron de sus labios resonaron con una potente claridad, trayendo consigo no solo su voz sino también la voz de todas las mujeres que habían sido silenciadas y menospreciadas. Sus ideas comenzaron a fluir, su pasión iluminando cada rincón oscuro de la sala. El giro llegó cuando comenzó a compartir su visión, hilando sus historias personales con las estadísticas que demostraban su valía. No solo estaba defendiendo su lugar, también estaba cambiando el narrativo de lo que significaba ser mujer en un mundo de hombres. Sus ojos se encontraron con los de Fernando, cuyo semblante pasó de la incredulidad a una asombrosa comprensión. Él nunca había considerado que las palabras de ese ser al que solía menospreciar podían llevar consigo tal peso. En el fondo, la transformación no solo era de Lucía, era de todos aquellos que habían estado en silencio, esperando un cambio. Finalmente, al finalizar su intervención, el aplauso resonó en la sala como un eco de transformación colectiva. Lucía sintió la energía vibrar a través de ella, el reconocimiento de su esfuerzo. Las miradas que antes la juzgaban ahora llenaban la habitación de admiración, un camino que se había abierto finalmente hacia la aceptación. Fernando, de pie al fondo, no podía ocultar la sorpresa en su rostro. La lección había quedado clara, las etiquetas de género que solían estrecharla y cohibirla no podían definirla. Y lo más importante, Lucía se había redescubierto a sí misma, y su historia había comenzado a contar una nueva narrativa, una en la que el valor, la fuerza y la inteligencia eran las únicas cualidades que importaban.
Mientras abandonaba la sala con una sonrisa genuina, sintió que había conquistado mucho más que una reunión. Había puesto al descubierto un mundo de posibilidades donde otros podían encontrar inspiración. En su camino hacia la salida, pasó junto a Fernando, quien murmuró un bien hecho que llegó con un matiz de respeto. Sin embargo, ella estaba lista para más que simples elogios. Estaba en el umbral de algo verdaderamente extraordinario. La vida le sonreía con promesas de nuevos desafíos y nuevas victorias por conquistar. Lucía se convirtió en un símbolo de lucha y resiliencia. No solo había reclamado su espacio, sino que había encendido una llama en otros. Al salir, se preguntó, ¿cuántas luchas hay que enfrentar para alcanzar la aceptación? Y al mirar hacia atrás, supo que la respuesta no importaba, tanto como el viaje que había emprendido. Era hora de avanzar y soñar en grande. Su voz finalmente había sido escuchada. Si tú también sientes un eco resonante en tu interior, recuerda que cada paso cuenta y tu voz merece ser escuchada. If this story resonated with you, please hit that subscribe button. See you in our next story.